Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues ya estamos aquí en un episodio más de Conexión Turismo. Y bueno, este programa va a ser muy familiar. Vamos a hablar de la familia Pau, pero de la familia del turismo, los apellidos que le ponemos al turismo, como puede ser turismo de aventura, turismo cultural, turismo gastronómico, los apodos que le ponemos de repente al turismo, ¿no? Turismo 360, turismo sustentable, o sea, que es parte como de sus acciones, más que nada, por eso hablo de apodos, y el turismo inventado, ¿no? El turismo inventado, que es el turismo negro, el turismo psicosocial y cosas de este tipo que la verdad no me hacen mucho sentido, y yo siempre he dicho que al turismo le cargamos muchas cosas sin antes hacer un análisis mucho más profundo alrededor de esto. ¿Qué te parece el tema de hoy, Pau? Bueno, súper interesante porque apenas me lo comentaste, me remonté a cuando fui a China y bueno, pongo en contexto a la audiencia, estuve en China durante un mes becada por la Embajada de la República China y ellos básicamente nos becaron en ese momento para hacer un curso de gestión turística. Entonces, obviamente, allá contaban pues su perspectiva de cómo ellos hacían la gestión turística, qué políticas tenían, cómo eran pues sus sistemas de calidad. Y me recordé que en ese momento me contaron cómo veían ellos las distintas tipologías de turismo. Sabemos que, por supuesto, estas tipologías de turismo las dicta pues la ONU Turismo, o bueno, se supone que es el organismo que eh, pone a nivel global, digamos, cuáles son las tipologías aceptadas, ¿no? Bajo estos conceptos, pero en China en particular lo tenían por colores, más o menos como lo que estaba diciendo Tony de turismo negro. En este caso, por ejemplo, había uno muy popular que era el turismo rojo, que era el del partido específico Comunista. de, exacto, el partido comunista. Estaba también el de turismo negro, que también es menos usado oficialmente, turismo azul, como el de las costas, las aguas, etcétera. Eh, y me acordé que, que para mí, bajo mi concepción occidental, era muy distinto a como lo habíamos tratado pues de este lado del mundo. Y me quedé pensando cuando propusiste esta propuesta, ¿en qué momento el turismo dejó de ser un turismo que más bien se volvió como un arco iris de múltiples etiquetas, de múltiples conceptos, que a la final lo que hacen es hacer que la gente del común no entienda qué está consumiendo en sí? Porque eso es lo que termina pasando, o sea, confunde también a la audiencia o confunde también al público y incluso a la gente que termina haciendo gestión pública también, porque no saben por dónde actuar. Y cada uno desde su concepto, desde su orilla, desde su perspectiva, los chinos lo ven de una forma, nosotros lo vemos de otra forma. Y me atrevería a decir que, por supuesto, según las políticas, orientaciones que cada uno tenga, pues también va a tratar de distintas maneras. Por ejemplo, nada más veamos lo de turismo naranja, que se volvió tan popular, que desde este lado, pues surgió, pues, por lo que escribió Iván Duque, Uh-huh. Sí, sí. y desde ahí se volvió súper popular. Entonces, ¿es una falta de identidad o qué es? Mira, yo sí lo he planteado abiertamente en diferentes foros que no tenemos identidad en el turismo. Y voy al origen. Vamos al origen. Siempre hago una pregunta muy sencilla cuando queremos ser muy profundos en la conceptualización del turismo, ¿no? Y me remonto a la fenomenología del turismo que hablaba Sergio Molina en su momento, y varios estudiosos del tema del siglo pasado, ¿no? ¿Qué es el turismo?
O sea, empecemos por preguntarnos qué es el turismo. Y entonces entramos con que el turismo siempre nos lo han vendido como la industria sin chimeneas. ¿Realmente es una industria el turismo? ¿Realmente genera una transformación de un producto, como sería la definición clara de una industria como tal? Pues no, o sea, ¿transforma territorios? Sí, sí transforma territorios, a veces para bien y a veces, la mayoría de los casos, para mal. Si no, pregúntenle ahí a Riviera Maya y los manglares que han desaparecido por construir grandes desarrollos de miles de habitaciones, ¿no? Entonces, transformación, yo lo dejaría ahí como un question mark, ¿no? De si realmente es una industria. Es una actividad, es un servicio. Vamos, al final, ¿a qué sector pertenece? ¿Al primario, al secundario, al terciario? Se supone que al primario si es una industria y transforma algo, al secundario si es que genera una serie de servicios y aplicaciones, y terciario va más o menos por ahí, por el camino. Entonces no sabemos en qué lugar posicionar al turismo, ¿no? Inclusive ni siquiera sabemos cómo llamarnos a nosotros los especialistas del turismo, los que nos dedicamos a esto del turismo. ¿Qué somos? ¿Turistólogos? ¿Somos turismólogos? Algunos dicen de manera peyorativa que somos turisteros. Y al final, ¿qué somos? ¿No? O sea, no tenemos una definición clara como la puede tener o la medicina o la ingeniería o la arquitectura. Si tú estudias medicina, eres médico. Si tú estudias ingeniería, eres ingeniero. Arquitectura, arquitecto. Contabilidad, contador, etcétera. Si eres una persona que estudia turismo, eres, y ahí empiezan todos, ¿no? Turistólogo, turismólogo, turistero. No, denme una, ¿no? Denme una y defínanme turismo como una. Y resulta entonces que me salen con que el turismo es tan grande y tan maravilloso que es todo a la vez y nada a la vez, ¿no? Me recuerda esta película que ganó el Oscar, ¿no? ¿Cómo se llamó? Everywhere in exacto, ¿no? Algo así. Todo en todas partes al mismo tiempo. Exacto, ¿no? Así es el turismo, ¿no? Es todo en todas partes, ¿no? Y creo que eso hace que no tengamos una identidad clara. Por eso hablo de que no tenemos una identidad definitiva. Y al no tener una identidad clara, eso nos lleva a no ser una prioridad en los diferentes gobiernos. Porque no eres una prioridad nacional, porque no tienes una definición clara. Hasta ahí la dejo. Pero ¿tú qué opinas, Pau? Pues me queda una duda y pienso como, sí, obviamente la falta de identidad, eso ya lo hemos discutido abiertamente en otros capítulos y tú lo confirmas más y lo detallas más con lo que dices, pero pienso que la cantidad de apellidos, apodos o nombres que le damos también a los distintos tipos de turismo, lo que hace es, además de falta de identidad, se supone que es creado, la gente busca poner esos tipos de apellidos o apodos por un tema de segmentación. Vámonos a ese origen. Más por un tema de marketing, por tratar de encasillar las distintas razones o intereses por los que la gente viaja. Pero en último, si tú le preguntas a alguien que no sabe de turismo, muy pocas veces te va a decir es que hago turismo de naturaleza o hago ecoturismo, porque no lo sabe, o hago turismo verde. ¿Y qué es esto? O sea, ¿cómo se come? Sí. Sí, es como si le hablaras de un término casi que médico. Sí. O sea, Sí, no sabes, estuve recorriendo Italia con unos conceptos de turismo naranja impresionantes. No va por ahí. No, la gente no te lo va a decir, porque es que además hay cuanta cantidad de estilos de tipologías, como desde los estilos de vida y los intereses, los valores, los segmentos, etcétera, y cada vez se inventan más como para tratar de ubicar o de conceptualizar o de encasillar de nuevo las razones o de entender incluso el turismo. Pero lo que están haciendo o lo que se hace o lo que termina haciendo eso es prácticamente no haciéndola entendible, ni para el público ni para el que lo hace.
Entonces termina siendo como un poco incómodo y peor aún, termina dando lugar a cosas que no queremos aceptar. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente habla de turismo sexual? ¿Cierto? Claro. Sí. Entonces es como ese apellido de turismo sexual para muchos no existe, evidentemente. Sí, lo niegan. No niegan. Y no existe por esto de que la ONU Turismo dice que cuando nombramos también una tipología de turismo, en últimas lo que estás haciendo es aceptando que las personas viajan por esa razón. Pero para muchos... Y sí, sí hay. O sea, que eso es lo peor, ¿no? Sí, terminas aceptándolo y creándolo. Claro. Pero entonces está el debate de que existe y que no existe. Entonces, de nuevo, esa falta de identidad termina siendo, yo creo que una falta de conceptualización y de la ontología del turismo, de lo que es el turismo en sí, Claro. de la falta de entendimiento de esa razón de ser, y por últimas también de la cantidad de diseño de productos que son poco definidos, o de las políticas públicas vacías también. Entonces es complejo, pero ¿tú qué piensas de cuál podría ser la solución? Pues mira, yo creo que primero abrir el debate entre los profesionales del turismo para realmente ya dejar establecidos términos, ¿no? O sea, que sí, que no se puede proponer utilizar como referente. Me queda claro que estos apellidos al turista le importan nada, ¿no? Es más hacia adentro, es más hacia nosotros los profesionales el poder hablar claramente de qué tipo de acciones queremos llevar a cabo alrededor de la actividad turística, enfocadas en un segmento o en un tipo de mercado o en un tipo de propuesta específica y que tiene una serie de características. Como bien tú dices, yo no veo a un turista diciendo, es que este año me voy a enfocar a hacer turismo arqueológico. No, voy a viajar y voy a ir a las pirámides de Egipto, y voy a ir a Chichén Itzá, y voy a ir a Machu Picchu. No, voy a viajar. Es básicamente eso. Pero voy a poner un ejemplo que está muy actual en este momento aquí en México. En México acaba de declararse esta semana, ¿no?, el turismo comunitario, y así lo pusieron, ¿no? El turismo comunitario se acaba de declarar prioridad de Estado por decreto. Y dices, ok, o sea, al final siempre hemos estado proponiendo que el turismo se eleve a prioridad nacional, y esto sería un referente. Turismo comunitario. Bueno, el turismo comunitario es la bandera de la administración actual en México, de la Secretaría de Turismo Federal. Lo ha impulsado, ha hecho un programa, ha visitado todo el país alrededor de todo esto, y bueno, ahora lo definen como una prioridad. Perfecto. Está muy bien. Eso me suena técnicamente muy bien. Pero ¿qué es turismo comunitario? Porque al final, desde ahí empezamos con el problema. ¿Tú cómo definirías el turismo comunitario, Pau? Uy, a ver, se supone que el turismo comunitario es una tipología de turismo que permite que se cree organizaciones o actividades o productos turísticos relacionados con las prácticas culturales de una comunidad, o cosmovisiones o eh, formas de ver la vida desde una esencia comunitaria. Por ejemplo, una indígena, una raizal, una afro, por supuesto, también, incluso una forma de vida campesina, ¿sí? Y que además debería estar organizado desde el modelo comunitario, es decir, que la misma comunidad es la que lo gestione, que permita, digamos, esa organización y también esa práctica, porque es la que le va a dar entrada, digamos, a esa actividad turística dentro de su territorio,
y entrada también dentro también de la misma comunidad o de la misma forma de vida de la comunidad. Ok, perfecto. Miren, ya nada más por eso valió, por la descripción que acaba de dar Pau, ya valió la pena el episodio, ¿no? Porque para los que no tenían claro cómo estaba definiéndose el turismo comunitario, les acaba de dar una clase de 3 minutos. Ok, esa parte está muy bien. Pero aquí es donde aparezco yo como abogado del diablo y empiezo a molestar. Soy como ese diablillo que tenemos todos adentro y que empieza a hablar. ¿Dónde queda una comunidad como la Comuna 13? Es turismo comunitario lo que han hecho con este Grafitour. Para los amigos que no conocen, en la Comuna 13 es un barrio bravo, como decimos en México, o un barrio en posición marginal en Medellín, que resurgió a través de la integración comunitaria de los miembros de ese barrio, haciendo un recorrido turístico a través de la muestra artística de sus murales, ¿no? Entonces, ¿por qué la Comuna 13 y Grafitour no entran en el turismo comunitario para la gran mayoría que van con esta bandera del turismo comunitario? Tiene las características, diría yo, ¿no? Pero dicen, no, eso es turismo urbano. O sea, ya desde ahí, ya ese es al Se punto confunde. es al punto que quiero llegar, ¿no? El ser turismo comunitario está limitado exclusivamente a etnias, a tribus, a orígenes ancestrales, antiguos, populares, etcétera. Inclusive yo te diría, y esa es la parte que me parece más delicada, a solo comunidades que están en posición vulnerable. Lo que pasa es que han ampliado el concepto también a la parte barrial, a zonas obviamente donde también la violencia estuvo presente. Entonces, bueno, pero entiendo tu punto de que hay una confusión. Es que, o sea, para mí el turismo en todos los sentidos, en todos los niveles, es comunitario. ¿Por qué? Porque hay una comunidad que interviene en la actividad turística. Entonces, perdón, pero inclusive en la gran urbe de la Ciudad de México hay turismo comunitario. O sea, hay una comunidad que está Pues lo trabajando. mismo aplicaría para el turismo cultural entonces. Claro, pero ¿qué pasa? El turismo, y ahí es a donde voy en las diferenciaciones entre apellidos, apodos e inventos, ¿no? El turismo cultural, claro, aplica en todos los lugares donde hay cultura y para todo tipo de cultura. ¿Qué me implica generar actividades para el turismo cultural? Que la gente vaya de viaje y aprenda algo. O sea, ¿para qué son los viajes? Los viajes son para aprender, para divertirse, para distraerse, etc. Uno de los principales es aprender. Ese es el turismo cultural. Y no tiene limitantes, no es, oye, solo cultura popular, solo cultura indígena, solo cultura elevada. No, es todo tipo de cultura. ¿No? Oye, yo hago viajes para la ópera de Milán, como puedo hacer viajes para ver la danza del venado de Sonora en una comunidad rural. ¿No? Pero es cultura, al final del camino. Y ese es mi punto. Ese apellido está bien puesto. El apellido de turismo comunitario me parece que no está bien puesto. Y ahí es donde empiezo con esas diferencias, ¿no? Sí, lo que pasa es que también al nombrarlo de alguna forma lo que terminas haciendo es dividiendo para tratar de comprender ciertas actividades o ciertos fenómenos, y eso es lo que busca el terminar de categorizar. A mí lo que me genera como cierta confusión de todo eso es que termina siendo saturado incluso para el mercado, generar la cantidad de códigos o categorías o tipologías que en últimas lo que de nuevo hacen es confundir. Y en esa misma confusión, la gente que hace el turismo, me refiero a
a los prestadores de servicios turísticos, lo que terminan haciendo también es generando prácticas confundidas de mercadeo. Por ejemplo, la gente te dice más, por ejemplo, es que yo hago turismo gastronómico, o hago turismo comunitario, etcétera, pero de cara al mercado, volviendo a mi punto inicial, la gente no te va a entender que, pues, puede intuir que es turismo gastronómico, puede intuir que es turismo comunitario, pero ¿qué incluye per se? ¿Cómo lo diseñas per se? Entonces pienso que hay que pasar de tipologías a más bien a sistemas de decisión del viajero per se. ¿Cómo sería, por ejemplo, un sistema de decisión para mí? Como por ejemplo, en vez de turismo gastronómico, pues decir, no sé, plan de 3 horas en Cartagena con comida local, con o sea, digamos con el producto per se. Es que el producto, en últimas, es lo que hace que sea más vendible, en vez de generar un portafolio o una categoría como tal. Y creo que nos hemos concentrado en estar más desde el lado de la creación de las distintas categorías y tipologías, que crear el producto de valor como tal al mercado. Y ahí es donde siempre digo, dejemos de ponerle apellidos a todo, porque regreso un poco al tema del turismo comunitario. Ok, vamos a suponer, de hecho, dentro de las 3 iniciativas de esta prioridad nacional que determina el turismo comunitario en México, hablan de un lugar que tú y yo conocemos muy bien, que son, dentro de las 3 que van a ser el ejemplo, digamos, está Caminos del Mayab. O sea, nos ha tocado recorrerlo, nos ha tocado verlo desde el inicio, cómo se creó, la gente que lo opera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, vamos, para la gente que no lo ubica, estamos hablando de Yucatán, estamos hablando de un circuito que unos jóvenes prepararon, que se basaron en el Camino de Santiago. Por cierto, el que empezó con todo eso fue mi culpa, porque fue a raíz de que vieron una de mis conferencias del Camino de Santiago que dijeron, queremos hacer algo así, y a partir de ahí lo han hecho, y lo han hecho con mucho éxito. Pero bueno, el tema está en que tú vas y recorres diferentes puntos de el estado de Yucatán y conoces a la comunidad maya que está en esos lugares, etcétera. De hecho, te puedes llegar a hospedar ahí en esas comunidades. ¿Qué diferencia hay de esa experiencia de llegar a una de estas comunidades, vivir con ellos y dormir ahí, al turismo rural? Pues lo pones más difícil aún, los vas a confundir. Es que al final, ¿es turismo rural o no? Pues también. Sí. Ahora, ¿vas a aprender de la cultura de esa comunidad? Sí. Entonces también es turismo cultural. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Te vamos a llevar una experiencia que se llama Caminos del Mayab, que es turismo comunitario, rural, cultural, gastronómico, etcétera. Ahí es donde la verdad es que yo propondría, dejemos de inventar tantas opciones, porque el problema es que los que más se confunden somos nosotros los profesionales. Porque, de hecho, si tú lees la Declaración de Prioridad Nacional, habla de la autogestión por parte de las comunidades para atender a los turistas. O sea, ya con ese dijiste todo. Claro, o sea, ahora resulta que ellos mismos van a comercializar, por ejemplo. Pues sí, entiendo por qué lo hacen. Me imagino que darles capacidades para que lo hagan. Pero la van a tener. Van a tener capacidad, o sea, realmente les vamos a dar herramientas para que ellos puedan generar. Te van a funar, Tony. Te van a funar. Sí, yo sé, o sea, vamos, soy el incómodo, eso me queda clarísimo, pero es una realidad, perdón. Queremos decirles, esta es la fórmula, aquí está, ya ustedes lo pueden hacer, háganlo solos. No, se necesitan operadores, se necesitan comercializadores. ¿Quién va a llevar al turista a esas comunidades? No van a ir ellos por el turista, porque al final
se supone que estamos utilizando esta herramienta del turismo comunitario para favorecer a la comunidad, para apoyarla, para tratar de sacarla de esa posición vulnerable en la que está por naturaleza, pero al final si a todos los metemos en el mismo saco, ¿no? En la misma canasta, va a acabar pasando lo que pasa muchas veces en el imaginario del turista. Hablan de pueblos mágicos y si el pueblo mágico no logra mostrar su magia, todos los pueblos son iguales y hay muchos. Aquí va a ser turismo comunitario, va a ser la misma experiencia. En general vamos a vivir con la comunidad, vamos a compartir un rato con ellos. Vamos a ¿qué? A ver su precariedad, a ver sus deficiencias, a ver su escasez, a ver su pobreza, a ver todo. Cuidado porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, me hiciste pensar algo con todo lo que has mencionado de la experiencia en México, y es, obviamente todo el tema de las distintas categorías y tipologías están basadas también en modas. La gente la termina usando por modas. Por ejemplo, me acuerdo que hace poquito alguien que escucha el podcast, que por cierto, si estás escuchando el podcast, gracias por escucharlo, y me hiciste acordar de esa conversación que tuvimos en Anato, me decía, se me acercó a preguntarme cuál es la diferencia entre turismo sostenible y regenerativo, que tiene ciertas diferencias en cuanto al modelo, hay que decirlo, pero la gente sigue confundiéndolo y se va adaptando de nuevo a modas. Es como si estuvieran, además que van evolucionando de a poquito, que en vez de evolucionar el concepto básico, lo que hacen es cambiarle el nombre, y como dicen vulgarmente, es la misma perra revolcada al lodo. Exacto. Eso es lo que terminan haciendo. Y en última se vuelve un instrumento también político, como lo que decía, por ejemplo, claro, lo del turismo naranja. ¿Quién dice que el turismo naranja no es la misma base del turismo cultural, por ejemplo? O de muchas de sus subtipologías. Entonces, de nuevo, se vuelve el instrumento perfecto, digamos, para el mismo político o la misma figura popular, para decirte que han cambiado de concepto o que han cambiado de profundidad cuando realmente estamos hablando de lo mismo. Claro, y al final el turismo pareciera que es el pretexto, ¿no? Hablas de turismo sostenible, hablas de turismo regenerativo, en el discurso suena muy bien esta nueva tendencia, esta nueva propuesta de hacer turismo sostenible y turismo regenerativo, y creo que no va por ahí. De acuerdo a mi en opinión, sería el turismo debe de buscar la sostenibilidad y debe de buscar la regeneración. El turismo como actividad, como gremio, como comunidad, la comunidad turística debe de buscar ser sostenible y debe de buscar la regeneración de los territorios. Pero no lo pongas con la etiqueta del turismo como si el viajero fuera el principal elemento para provocar la sostenibilidad en el turismo o provocar la regeneración en el turismo, porque yo he puesto muchísimos ejemplos. O sea, un turista que viaja de Alemania a Latinoamérica no puede estar propiciando la sostenibilidad simplemente por lo que genera de huella de carbono por su vuelo. Entonces, por ahí no va. Y tampoco la mayoría de los turistas hoy busca viajar a algún destino para reforestar, para cultivar su propia comida, para pastorear a los animales que se va a comer después. O sea, no va a eso. Eso ya entra, insisto, en la parte del voluntariado. Pero bueno, o sea, al final seguimos poniendo el turismo regenerativo, turismo sostenible, no son lo mismo, no son lo mismo, pero además no es así como debe de darse el impacto.
debe ser que los profesionales del turismo provoquemos la regeneración y provoquemos la sostenibilidad a través de nuestra actividad y de nuestras comunidades locales, y que bueno, utilicemos el recurso de los viajeros para que lo podamos llevar a cabo. Pero bueno, para variar ya se nos acabó el tiempo, Pau. Totalmente, sí. Aparte que yo creo que de aquí este capítulo se llevan muchas cosas, obviamente varios conceptos, y ustedes seguramente tendrán su propia idea. No sé, me gustaría que todos pudiesen comentar a ver qué piensan también de esto. ¿Están de acuerdo con nosotros, o de pronto puede ser que están pensando que estamos nosotros errados? Nos gustaría escucharlos, o escriban allí sus comentarios, porque nos parece siempre chévere leerlos. Bueno, creo que hasta aquí terminamos el capítulo y los vemos en una próxima ocasión. No siempre, antes decirles que gracias por compartir también siempre estos episodios. Lo pueden compartir allí por Apple Podcast, por Spotify, también por Deezer, en Instagram también estamos generando mucho contenido. Está también las noticias que estamos generando todos los lunes, así que estén muy muy atentos también allí a Radio Pasillo de Conexión Turismo. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, Pau. Y nada más rápidamente avisarle a nuestra gente que nos escucha y nos ve. Nos encanta que nos dejen opiniones buenas o malas. Aquí aguantamos. Total. Finalmente aguantamos todo. Pero en el próximo episodio tenemos una sorpresa. Vamos a tener un invitado especial. Vamos a hablar de marca país con un especialista que logró hacer de una marca país un impacto, pero muy medible, a través del turismo, ¿no? Bueno, no les adelantamos más. Vamos a hablar de marca país, y yo la verdad es que lo provoqué a que abriéramos un segundo tema, que es el turismo de hoy. ¿Los destinos están entendiendo al turista de hoy o no? Y eso va muy ligado a la estrategia de marca país. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierdan, y gracias. Chao. Chao.